A continuación, La Pura Verdad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Durante 10 años, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista sirvió para poner alfombra roja a la corrupción. Ninguna de las denuncias de sobreprecios, coimas, de enriquecimiento ilícito o peculado salió de las filas oficialistas. Ninguna, por el contrario. Cuando los asambleístas de oposición solicitamos investigaciones, comparecencias, información o juicios políticos, Alianza País se dedicó a encubrir. Hoy, Jorge Glas cumple prisión preventiva en la cárcel número 4 de Quito. ¿Qué dirán sus defensores? Aquellos que sacaban pecho diciendo no, que Jorge Glas es inocente, sino que no había dejado rastro de la corrupción. Nosotros que en junio de 2017 pedimos el juicio político al vicepresidente, el tiempo nos dio la razón. Hay quienes minimizan el hecho de que Glas esté en prisión. Yo no, por dos razones. Primero, el fiscal general ya anunció la apertura de procesos por concusión, lavado de activos, entre otros, que imposibilitarán su salida de prisión. Segundo, porque Glas es el símbolo del poder, la corrupción e impunidad que reinó durante 10 años. No hay ninguna fijación sobre la persona de Jorge Glas, sino únicamente como la punta del ovillo de la corrupción que nos lleva a la estructura de la mafia y al jefe de la mafia, Rafael Correa Delgado. La actuación del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, ha sido la correcta. No había posibilidad de que en vista de todos los indicios no se envíe a Glas a la cárcel. No había. Sin embargo, estamos pendientes de su actuación, señor fiscal. Nos queda debiendo los procesos por la asignación del campo petrolero de Zingue, en el que hay peculado. Nos falta la reconstrucción de Manabí, cuyos recursos fueron desviados. Sí, desviados a gastos no permitidos. Las contrataciones petroleras, las construcciones y préstamos chinos y todos los recursos administrados en los sectores estratégicos. Con estos indicios que ya la justicia encontró, es obligación de la Asamblea Nacional censurar y destituir a Jorge Glas tras un juicio político inmediatamente. No cabe la figura de renuncia. Sería impresentable que Alianza País nuevamente bloquee un juicio político. La estructura de corrupción del socialismo del siglo XXI se cae e irá arrastrando a todo aquel que intente sostenerla. Hoy conversaremos del futuro de Glas y las implicaciones políticas y jurídicas con un gran legislador que ha peleado frente a frente desde el inicio por la verdad, el juicio político, la destitución de Jorge Glas. Con ustedes mi compañero Fernando, soy Ana Galarza y esta es La Pura Verdad. Ahora iniciamos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Pura Verdad, un programa de opinión política que analiza las temáticas de actualidad y de interés social, político y económico del Ecuador, con la conducción de Ana Galarza. La Pura Verdad. Soy inocente y un perseguido político. Con ese mensaje, Jorge Glas se despidió de sus seguidores de Twitter con un video minutos antes de ser arrestado y llevado a la cárcel 4 de Quito. Los indicios y testimonios, sin embargo, dicen otra cosa. Las investigaciones de los Estados Unidos en el caso de Brecht ponen en el escenario a la persona encargada de los sectores estratégicos al mando de una red de sobornos para otorgar contratos, ajustar precios e incluso redactar los términos de referencia de los mismos. Las delaciones premiadas del caso en Brasil evidencian al tío de Jorge Glas pidiendo coimas y financiamiento para campañas políticas. Todo ello coincide con la asignación de contratos y megaobras con mega sobreprecios.
Jorge Glass desestimó las versiones de los procesados por considerarlas maliciosas en su contra. Aún si elimináramos estas versiones, hay indicios periciales como los correos y documentos de la computadora de su tío. Si el tío Rivera no traficaba con sus influencias para la asignación de contratos, ¿para qué tenía él documentos confidenciales? ¿Cómo llegaron ahí? No hay manera de explicar esto sin remitirnos a la maquinaria más grande de corrupción jamás vista en el Estado ecuatoriano, el socialismo del siglo XXI. Todos los dedos, todas las versiones, todos los indicios, en efecto, señalan a Jorge Glass por delitos contra la administración pública como cohecho, concusión, peculado y además enriquecimiento ilícito. Nos acompaña el asambleísta Fernando Burbano, gran representante de sus electores. Todo el pueblo ecuatoriano es asambleísta nacional y es alguien que nos ha acompañado en esta lucha férrea, porque ha sido una batalla de David contra Goliat, en el que hemos tratado de vencer una mafia y que aparentemente estamos teniendo resultados. Esperamos que esto no sea un tongo. Fernando, me gustaría que nos comentes un poco cuál es tu expectativa sobre la actuación del fiscal general del Estado, el doctor Carlos Vaca Mancheno. Gracias, Anita. Gracias, amigos y amigas que nos miran. Bueno, yo creo que el fiscal tiene una responsabilidad histórica. Él está entre seguir protegiéndolo a Glass y seguir obedeciendo las instrucciones de Rafael Correa o obedecer el mandato del pueblo, que es ejercer su rol como fiscal y vincularlo a Jorge Glass con los delitos mayores, para que no sea sancionado por un delito tan pequeño como complicidad en una vinculación de una red de corrupción, y que vaya a estar un año y con buen comportamiento, quizás medio año, y luego a disfrutarlo de la década ganada. Eso sería terrible, sería vergonzoso para la justicia ecuatoriana. Fernando, ¿por qué consideras que es necesario o prioritario una censura y destitución mediante juicio político antes que una renuncia presentada por Jorge Glass? Mira, Anita, la renuncia es impresentable, porque lo que cabe para Glass es de que sea castigado por la máxima representación de los ciudadanos, que es la Asamblea Nacional. Él falló al pueblo ecuatoriano al haber perdido la confianza de sus electores. Nos ha mentido a lo largo de estos pocos meses y la demostración de estas mentiras es evidente. O sea, todos los ecuatorianos nos hemos dado cuenta. Primero dijo que no conocía, que al tío lo veía de vez en cuando, cada año. Luego resulta que estaban comunicados permanentemente, se chateaban permanentemente, cruzaban información. Entonces, esas mentiras son una vergüenza para el país. Realmente este señor necesita ser sancionado con todo el rigor de la ley. Y tiene que quedar claro que mientras Alianza País quiere que el juzgamiento del vicepresidente caiga en el ámbito penal, donde tiene control fiscal, contralor, jueces, hay control total del correísmo en este ámbito, y evita de todas formas que el juicio político se dé. ¿Por qué? Porque el juicio político, en cambio, es la vitrina hacia la opinión pública de todos los ecuatorianos, Anita. Entonces, lo que cabe aquí juzgarlo al señor Glass es por su responsabilidad política. Yo mucho me alejo un poco de muchos legisladores que dicen, ahora ya hay las pruebas, ya hay que juzgarlo. Las pruebas siempre existieron y la prueba es única. En el juicio político solo cabe la responsabilidad política. Sin embargo, para el CAL hoy ya tenemos pruebas que ahondan y que abundan en el ámbito penal. Es decir, que hoy ya no debería salvarse el señor Glass. Definitivamente el CAL no debería excusarse, no debería poner más pretextos ni darse la vuelta y facilitar el proceso de juicio Fernando, político. ¿qué nos hace pensar que en esta nueva solicitud de juicio político planteada por nuestra bancada, por las bancadas de oposición, Partido Social Cristiano, la bancada de la Unidad, vaya a tener un accionar distinto? Ya se ha presentado una nueva solicitud de juicio político a Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura. Hoy el CAL lo archivó.
Tenemos esperanza que ahora, ante todos los indicios que se han presentado en esta etapa procesal, penal, en la cual incluso la fiscal Diana Salazar ya ha abierto indagaciones previas por delitos contra la administración del Estado, en los que ya está directamente vinculado el vicepresidente Jorge Glass, ¿será capaz del Consejo de la Administración de la Legislatura poner algún otro tipo de pretexto? Porque lo que sucedió en la primera vez en que se presentó la solicitud en juicio político fueron pretextos. Querían facturas de las coimas, huellas digitales en los billetes que haya entregado Odebrecht de parte de Jorge Glass, y nosotros no somos fiscales, nosotros no estamos aquí para hacer control judicial, nosotros somos control político, y lo que queda claro son dos cosas con el vicepresidente Jorge Glass: o fue parte de la corrupción o fue un gran inepto que permitió que le roben al país. ¿Qué opinas, Fernando? Totalmente de acuerdo contigo. Yo diría que Jorge Glass tiene que ser sometido a juicio político por una sencilla razón. Es porque se necesita en el Ecuador dejar un precedente real de la lucha contra la corrupción. El presidente Moreno ha dicho que se va a hacer una cirugía mayor. Este es el primer tumor a extirpar de estos 10 años de corrupción. Así que me parece que ya la fuerza de las circunstancias han hecho incontenible la posibilidad del juicio político. Y no por la propia voluntad del fiscal, ojo, han sido los elementos externos, la información que ha venido de Estados Unidos, los delatores de última hora, los que han dado información en pendrive de los diálogos que tenían vía correo electrónico e informático entre el tío Rivera y Jorge Glass. Han sido las circunstancias externas las que han obligado a la Fiscalía a acelerar un proceso penal, y en este caso nos dan los elementos para que el CAL no pueda excusarse. Así que yo veo en Alianza País que hay muchas caras tristes, pero también hay mucha indignación en algunos legisladores que estoy seguro que darán paso al juicio político. Fernando, yo considero incluso que ya no nos encontramos en una etapa en la que simplemente existen indicios del cometimiento de delitos contra la administración del Estado, sino que ya casi han llegado a ser elementos de convicción, los mismos que fortalecen y sustentan la aprobación de un juicio político para que el vicepresidente pueda ser censurado. En el caso de que Jorge Glass sea censurado, destituido, que es el gran clamor de los ecuatorianos, las estadísticas nos dicen que 8 de cada 10 ecuatorianos consideran que Jorge Glass es culpable, que no desean que él sea el vicepresidente. Fernando, ¿tú qué perfil consideras que sería el más idóneo para ocupar el espacio de la gran responsabilidad que tiene una vicepresidencia de la República? Creo que lo fundamentales son los antecedentes. El pueblo ecuatoriano, ya que no va a tener la potestad de elegirlo directamente y nos va a encargar la responsabilidad a los legisladores para que de una terna presentada por el presidente decidamos, el presidente tiene que mandar personas o perfiles de personas de alta honorabilidad. Yo diría que no tengan indicios de que hayan tenido relación o vinculación con casos de corrupción algunos, de una vida intachable, y sobre todo que no tengan actitudes conspiradoras, ¿no? Es sorprendente la actitud hoy del vicepresidente, que se niega a dejar el cargo, que se niega a, ha llegado incluso a desoír las disposiciones del presidente de la República y se pone a competir con el presidente de la República. La figura del vicepresidente es aquella persona que realiza aquellas funciones que le encarga el presidente. Entonces, tiene que ser una persona de excelentes antecedentes, pero por otra parte que tenga confianza del presidente, ¿no? Y que la ciudadanía sepa, Fernando, nos encontramos en un estado de tragicomedia. Es una tragicomedia. Un presidente en funciones que no tiene funciones, que pide vacaciones para irse a Cana, no Punta Cana, señores, Cana, la cárcel número 4 de Quito. ¿Y dónde está el principio de igualdad de derechos? Sí, Rosana Alvarado le permite a Jorge Glass que vaya a la cárcel con sus guaruras, porque el resto de personas que se encuentran en la cárcel no tienen guardaespaldas. Claro, ahí se encuentran los perseguidos políticos por el caso del 30S, y por supuesto sabe Jorge Glass que le tiemblan las piernas porque ellos sin guardaespaldas no son nadie. Y cuando hablamos también de austeridad, ¿por qué presidente Moreno no preguntó en la consulta popular si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo en pagar millones de dólares en los guardaespaldas a Rafael Correa? Y sí, es importante que existan penas ejemplarizadoras para los corruptos,
Parte de la consulta popular es una pregunta en la que se señala que gente que haya estado vinculada en casos de corrupción tenga una especie de muerte política, que no pueda volver a candidatizarse. Considero que puede ser un poco blanda. Para que nadie se atreva a pinchar un centavo del dinero ecuatoriano, lo más propio sería una muerte civil. Que sepan que si topan un centavo pasan a ser nadie. Y claro, así nadie va a ceder ante la tentación de robarle el dinero de millones de ecuatorianos, que bien podría ir para medicinas, pensiones jubilares, escuelas, todo lo que este pueblo humilde pero trabajador merece. Fernando, una pregunta que a mí me parece muy importante que tenemos que plantearla. Estamos fiscalizando, pero ¿qué es lo que nos faltaría? Un paso más allá para que una vez que Jorge Glass caiga, se termine de cerrar este círculo de la corrupción. ¿Sigue Rafael Correa? Yo diría que hay dos cosas que debemos preocuparnos. La fiscalización tiene que tener resultados y los resultados no tienen que ser exclusivamente la caída del funcionario. La fiscalización tiene que ir con propuestas de solución para impedir que este círculo vicioso se repita. Correcto. De hecho, que todos los caminos que nos llevaron a Glass también nos llevan a Rafael Correa, evidentemente. No nos olvidemos que la delegación de la responsabilidad por el decreto 015 no le exime a Correa de su responsabilidad al haber delegado ciertas funciones y excesivas funciones a Jorge Glass. Pero yo te diría que lo que tenemos que analizar es que en los 10 años se estableció un sistema quizás diseñado al milímetro, leyes que permitían la corrupción, Así es. un sistema de contratación pública que desde la ubicación de los precios unitarios eran sobredimensionados para tener un margen que les permitía pagar contratistas a funcionarios públicos. Luego, ¿qué tenemos? Todo un proceso de impunidad y de protección a los funcionarios públicos, la imposibilidad de la Contraloría General del Estado de actuar oportunamente. Y luego, ¿qué es lo que tienes? Un control político. La persecución política realizada en estos 10 años lo que hizo es limitar a los actores políticos en su acción también de denuncia. Y yo me iría con algo que no le estamos parando asunto, y es el control sobre la sociedad en sí, en dos aristas. Primero, los medios de comunicación, con una ley de comunicación perseguidora, punitiva, y el otro, la limitación de la organización social. Tenemos organizaciones sociales que han estado amordazadas, intimidadas, imposibilitadas de ejercer su acción y su representación de los ciudadanos. Entonces, ese control exclusivo de lo político, de lo legal y de la sociedad, lo que permitió es tener un sistema de partido único, dictadura de partido único. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es evidente, por ejemplo, en un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social totalmente controlado por el partido oficialista Alianza País. Por eso podemos analizar la actuación de la asambleísta Soledad Buendía, de Carlos Viteri Hualinga, defendiendo la teta de su esposo y de su esposa, porque ellos están en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ubicando a quienes ellos consideran un contralor de lujo, quien hoy es prófugo de la justicia, Carlos Polit Faglioni, que recibía dinero de Odebrecht en una suite del Swiss Hotel. Eso es lo que queremos, pueblo ecuatoriano. Yo considero que aquí tenemos un legislador que está dispuesto a fiscalizar hasta el último centavo que se han robado, y así lo haremos. Pero me gustaría, Fernando, que un poco más profundicemos del asunto. ¿Qué hacer si es que vemos que el trabajo de Lenín Moreno es simplemente discurso? ¿Qué acciones tomar? Yo creo que la lucha contra la corrupción no descansa ni se agota en un gobierno. Hemos estado 10 años, muchos actores, en la resistencia hasta que se logró cambiar el estado de situación. Así que esta lucha no termina. Yo pienso que es recién el inicio de todas estas acciones, el inicio de un proceso de cambio. Pero como te digo, a este sistema hay que montarle otro. Para mí, el gobierno de Lenín Moreno es un gobierno de transición. Si es verdad lo que él dice al país y lo que él anuncia, este gobierno lo que va a permitir es pasar de un modelo autoritario a un modelo más democrático. ¿Cómo podemos contribuir los legisladores desde ese punto de vista? Yo diría, todas las reformas necesarias para poder establecer un sistema democrático donde haya independencia de poderes real. Y lo otro, mecanismos legales
para permitir descubrir y perseguir a los corruptos. Mira los anuncios que ha hecho el presidente del Perú en días pasados. Y hay algo importante que a mí me ha causado impresión y que creo que nos falta en el Ecuador. ¿Cómo podemos legislar para que cualquier ciudadano pueda de manera libre denunciar un acto de corrupción y por el hecho de haber denunciado ser protegido por el Estado? Y eso aplicado también a los periodistas de investigación. ¿Qué resultado vas a tener? Lo que acabamos hace 3 semanas. Cuando un individuo facilita un pendrive donde estaba información de las conversaciones entre Glass y el tío Ricardo, ese individuo protegido, como cualquier otro ciudadano, quizás puede darnos a luz más y más pruebas y llegar a determinar quiénes son realmente los culpables de estas redes mafiosas. Me parece una proposición muy interesante y que si tú la planteas, ten la plena seguridad de que los legisladores honestos, por supuesto, la apoyaremos, los que tienen rabo de paja no lo querrán así, y es importante reconocer algo. Quienes denunciaron la corrupción, por ejemplo, Clever Jiménez, Fernando Villavicencio, ellos son los perseguidos y otros están muertos. Gabriela, Valdivieso, y por eso se ha generado cierto temor de la sociedad a denunciar los actos de corrupción, pero en este momento es importante que sepan que ustedes pueden darnos información, documentación para que nosotros, en nuestra calidad de legisladores y que por deber constitucional debemos legislar y fiscalizar, trataremos siempre de buscar soluciones y hechos concretos, no discursos de una cirugía mayor a la corrupción y simplemente poner curitas, porque hasta ahora, lastimosamente, y hay que decirlo, lo que ha hecho el presidente Moreno ante una lucha contra la corrupción es ubicar simples curitas. Cuando usted tiene cáncer, cuando usted tiene gangrena, amputa el miembro que está haciendo que pierda la vida el paciente, y el paciente es del Ecuador, presidente Moreno, el Ecuador se nos está muriendo, así que no dilatemos más la situación. Jorge Glass no es el alfa y el omega de la corrupción, él tuvo muchas personas ayudándole en el sistema de robo y una de ellas habla como loco en un ático en Bélgica y eso es algo que no se puede permitir que quede en impunidad. Ahora recordarle también ya algo que dejen de sazón, aparte de que no haya preguntado dentro de la consulta popular sobre una ley mordaza que es la ley de comunicación. ¿Por qué no se eliminó o se cesó en funciones a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que han demostrado ampliamente que sí, que han designado a personas que no son probas en sus cargos y que esas personas han permitido que le roben el dinero al pueblo ecuatoriano? ¿A qué está jugando, presidente Moreno? ¿Quiere decir lo que la ciudadanía quiere escuchar, pero a los actos no va a lo concreto? Vaya al grano, como diría cualquier dermatólogo, presidente. ¿Qué opina al respecto, Fernando? Yo creo que el presidente Moreno la tiene difícil si quiere cambiar la realidad, porque está secuestrado por su propia bancada, o sobre esta bancada correísta, digamos, porque ya hoy parece ser que hay 2 bancadas dentro del oficialismo. Entonces es como un boxeador en un ring de 1 metro cuadrado. No tiene poder de maniobra, porque las funciones del Estado están cooptadas por el correísmo. Realmente es muy poco lo que tiene que hacer, lo que puede hacer. Sin embargo, desde el punto de vista optimista, yo espero que a la luz de los siguientes días vayamos teniendo más resultados. Si existe ya una división en la bancada oficialista y hay algunos legisladores de país que conscientes de la gran presión ciudadana, pero además de la gran presión de la verdad sobre el caso Odebrecht, dan paso al juicio político, yo pienso que ahí puede el presidente Moreno aquilatar ya una primera conquista porque él evidentemente ha ayudado a que esto suceda. Pero por otra parte, si el presidente Moreno apoya a través de su propia bancada las iniciativas legislativas que pongan corrección a la corrupción y como tú dices, tener una agenda de lucha contra la corrupción, porque Glass no es el único, yo pienso que el presidente Moreno estaría cumpliendo con ese anuncio que ha dicho de la cirugía mayor. Fernando, agradecemos muchísimo tu tiempo. Considero que la ciudadanía, al ver las opiniones que has vertido en este espacio, se siente plenamente representada por un legislador. Gracias, no solamente que tiene conocimiento de causa, sino que también tiene una lucha noble, así como todos los que queremos de ese país de verdad libre y soberano. No dejen de acompañarnos, esta es la pura verdad. Cada vez se pondrá mejor y aquí ustedes podrán conocer la verdadera realidad del país. Muchísimas gracias, soy Ana Galarza.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Pura Verdad, un programa de opinión política que analiza las temáticas de actualidad y de interés social, político y económico del Ecuador, con la conducción de Ana Galarza. La Pura Verdad.